Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes tenga usted, sea totalmente bienvenido, sea totalmente bienvenida a este su espacio, a este su programa En la Línea de la Fe, en su transmisión correspondiente al día 13 de marzo del año del Señor del 2024. Es increíble, ya estamos a mitad de mes, 13 de marzo, afortunadamente es miércoles. Entonces, pues bueno, el día de hoy le agradezco yo su preferencia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y brindarnos un poco de su tiempo para poder compartir la información, pues que consideramos bastante importante, ¿verdad? En este sentido, pues estamos tratando de traerle toda la información que sea verdaderamente relevante para poder establecer una comunidad pensante, ¿no? Al momento de que usted comparte este link con sus familiares y amigos, pues al final podemos hacer una comunidad donde se pueda platicar, donde se pueda debatir sanamente, donde podamos compartir ideas, porque recuerde que la sinergia que se produce al compartir ideas siempre va a generar nuevas ideas y esto puede generar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, pues le agradezco mucho de verdad que nos ayude a compartir este link, este espacio con sus familiares y amigos. También lo quiero invitar a que ingrese a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradelmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos ahí de este programa y escuchar todos los capítulos de temporadas anteriores. También puede escuchar programas como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús y con la hermana Lucero, y por supuesto Hagamos Líos de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto, y también Cristo Siempre Contigo con los padres Tonatiu y Carlos. Puede escuchar estas repeticiones en esta página, ahí también estamos nosotros. Muchas gracias por los comentarios que nos hace llegar a través de Facebook, a través de YouTube, son las plataformas por donde estamos transmitiendo, y gracias también por los correos que nos envía a nuestra cuenta en Gmail, en la línea de la fe @gmail.com, ahí nos puede usted escuchar. Y le comento y le sigo comentando, lo sigo invitando también a que ingrese a nuestra página www.enlalineadelafe.org. Ahí también tenemos ya esta parte de los episodios, estamos actualizándola con el único propósito de que pues le llegue más información a usted. De verdad, muchas gracias. Y pues mire, para el día de hoy tenemos algo, yo diría muy light. Seguimos con la parte de los programas especiales, pero no tan especiales, es un tanto estratégico el hecho de que hayamos programado diferentes temas dentro de esta formación, porque van a ir complementando todo lo que vamos diciendo, todo lo que hemos platicado acerca de la pareja, de la formación de la persona en relación a la pareja, desde el inicio de esta temporada, incluso en otras temporadas, pues se va a ir complementando con estos puntos, estos especiales que vamos ingresando. El día de hoy hablaremos de un tema muy en particular, vamos a tener un especial y vamos a hablar de el cine en la línea de la fe. Y usted se preguntará, bueno, ¿y el cine por qué, no? Finalmente es un tema que se nos ha hecho tan cotidiano que ya lo vemos como algo estrictamente normal. Pero recordemos que propiamente esto del cine ya se refiere un poquito más a la parte del entretenimiento. El entretenimiento que vemos a través de la pantalla. Y estamos hablando de que no específicamente el cine, de ir al cine, sino de ver todo el entretenimiento que se nos brinda a través de la pantalla. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de eso y cómo es, que ahorita nos vamos a enfocar al cine, pero cómo es que esa actividad nos puede dar a nosotros mucho auge y mucho empuje para lo que nosotros pensamos. En este especial vamos a estar hablando acerca de las artes visuales, que es lo que le comentaba ahorita. Vamos a estar hablando también acerca de cómo ha servido el cine en la parte de la expresión social y cómo ha evolucionado, sobre todo desde las novelas que se veían hace muchos años o que se siguen viendo, hasta la parte del cine. Sí entiendo que son cosas diferentes, pero al final todo lleva lo mismo, es contenido para entretener. Entonces, el cine es un poco diferente, porque en el cine son historias compactas, que tienen un fin, que tienen un inicio,
y que al final de cuentas son muy gráficas de alguna manera. Y vamos a ir platicando de todo eso también. Luego también hablaremos de cómo es que muchas de las cosas que vemos en el cine las podemos utilizar como gráficas para ver las situaciones que ocurren en la vida. Y no me estoy refiriendo propiamente a películas de corte social, ¿no? A películas que hablen así como de problemas sociales, no. Me estoy refiriendo a todo el tipo de cine, a todo el tipo de películas que nosotros conocemos, que pueden ser bien marcadas, una gráfica completa, es decir, dibujitos, para que nosotros podamos entender algunas situaciones de la vida. Y pues obviamente esto no puede faltar ahí los personajes, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a estar cerrando este día con un tema bien importante acerca de la religión en el cine, o cómo es que se ha visto envuelta la religión dentro de las películas. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo influye el cine en la religión y al revés, cómo influye la religión en el cine. Vamos a hablar acerca de las figuras religiosas, vamos a ver cómo nos hacen llevar o tener esas emociones cuando estamos nosotros analizando, viendo una película de ese tipo. Y es importante entender que también el cine es un medio con el cual se puede evangelizar. Entonces, dentro de esto que estamos hablando, pues le comentaba yo, vamos a ir viendo acerca de toda la parte del entretenimiento visual, usted disculpe, pero vamos a enfocarnos un poquito más a la parte del cine. Insisto, porque el cine al final de cuentas nos da la perspectiva de que son historias, insisto, que se pueden analizar de una forma un poco más objetiva, un poco más práctica, porque la mayoría, bueno, no la mayoría, dependiendo el tipo de cine o dependiendo el género de cine que nosotros vayamos a ver, pues vamos a poder encontrar en él similitudes con la vida, vamos a poder encontrar, incluso en la ciencia ficción, vamos a poder encontrar en él de actitudes de los actores, bueno, de los personajes propiamente que dan vida a los actores, y que los que escriben el cine, los que escriben esas películas, pues plasman en palabras y después el actor nos deja ver en la gráfica cómo es una situación determinada. A mí, en lo particular, me encanta el cine. No todo el cine, lo voy a ser honesto, pero sí me gusta mucho la parte por ejemplo, de las películas históricas, las películas de ciencia ficción, las películas de acción. Me gusta poco el drama, las películas románticas algunas que no sean tan melosas. Obviamente me gusta el cine de terror, también no mucho. El único cine que yo creo que no tolero mucho y del cual vamos a estar hablando también es aquel cine que es demasiado real. Aquel cine que casi es... Bueno, es que, a ver, permítame hacer un parteaguas. Por ejemplo, las películas históricas están basadas en hechos reales. Pero hay un cine que es muy crítico en relación a las situaciones sociales y que solo muestran una visión. Y eso como que se me hace un tanto injusto y un tanto raro. Pero de hecho hay otras películas que sí hablan mucho de casos reales, pero lo pintan con una visión muy objetiva y ese tipo de películas son diferentes. Entonces, bueno, lo vamos a estar platicando. Esta es la parte que vamos a ver el día de hoy. Digo, yo lo invito a que nos envíe sus comentarios por correo si usted gusta, o que nos deje sus comentarios en YouTube y Face, ahí en las cajitas que tienen para eso. Y es que, empezando esta parte del cine, como le decía, la verdad se hace necesario primero entender que los seres humanos buscamos expresarnos en todos los sentidos. Buscamos expresarnos y queremos tener una forma de poder mostrarle a los demás lo que nosotros traemos en la cabeza. Imagine usted que hace miles de años, cuando los primeros hombres se empezaron a juntar en las cavernas, empezaron a dibujar las escenas de la casa, ¿no? No de su casa donde vivían, sino de la casa donde iban a cazar animales, ¿no? Entonces nacen aquellas figuras rupestres que se compartían, eran gráficos que me imagino que estaban así como que en una reunión en la fogata, y decían, mira, bueno, el día de hoy pasó esto, fuimos a cazar un bisonte. Para quienes no sepan qué es un bisonte, es un toro muy grande. Fuimos a cazar un bisonte y éramos 8, ¿no? Entonces ellos plasman en esa imagen
el contenido de lo que aconteció en esa tarde de cacería. Lo más interesante de esto es que esa misma gráfica sirve para que otras personas, otros miembros de esa tribu, vean el proceder de esas personas o de esos hombres que empezaron la cacería y puedan mejorar incluso la cacería. Entonces, lo que traemos nosotros en la cabeza, el hombre siempre ha querido expresarlo y plasmarlo en un medio, en una forma para que los demás puedan verlo. Y ahí es donde nacen las artes. Mire usted, no nada más es el cine. Vemos, por ejemplo, la parte de la pintura, la parte del teatro, la parte de la música. Todo eso nace porque el hombre trae algo adentro, trae vamos a decirlo así, una necesidad de hacer algo, de sacar eso que trae adentro y de plasmarlo en letras, de ponerlo en música, de pintarlo en cuadros, de pintarlo en un graffiti, ¿no? Entonces, los seres humanos siempre buscamos la expresión, siempre hemos buscado medios para poder expresar todo lo que traemos nosotros adentro. El problema es que al hacer esto, pues estamos generando una sola visión. Es nuestra visión, la visión propiamente de quien lo piensa. Entonces, si nosotros creemos que el mundo es color de rosa, pues nosotros vamos a plasmar eso en una imagen color de rosa. Si nosotros creemos que el mundo es muy violento, vamos a plasmar eso, y si fuéramos personas que supieran expresarnos, porque es otra cosa, pudiéramos plasmar ese conocimiento, bajarlo a papel, bajarlo en un dibujo, y pudiéramos ver obras pues a veces muy complejas y muy difíciles, ¿no? Yo no sé qué traería Picasso en la cabeza, pero imagínense ustedes los cuadros que él pintaba, ¿no? Yo no sé también qué traía Rembrandt o qué traía Van Gogh, no sé, todas esas personas que pintaron cuadros que a veces se hacen muy difíciles de comprender. Al final ellos tratan de expresar ahí sus sentimientos, dice el dicho, ¿no? El arte es la expresión de un sentimiento, pero finalmente pues también el arte es compartir, y cuando podemos bajar esos sentimientos, esa inspiración, ese conocimiento, pues lo podemos bajar a un medio donde las demás personas puedan verlo, es cuando compartimos, y es cuando por medio de ese arte nosotros podemos tocar a otras personas. Le digo, el problema de esto es que muchas veces, o más de las veces, pues una pieza de arte plasma específicamente lo que el autor siente o ve referente a esa situación. Por ejemplo, el cuadro de Van Gogh, hay un cuadro de Van Gogh que se llama El Grito, yo creo que usted lo ha escuchado mucho, de hecho hay una carita, un icono en WhatsApp que podemos utilizar. Ese cuadro, cuando lo vemos, yo en lo particular, como le decía en alguna ocasión, pues no me refleja nada, ¿no? Pero hay personas que dicen que es algo increíble en base a lo que ellas también perciben. Pero el autor está expresando en ese cuadro algo muy especial, cosa que nosotros no sabemos porque nunca lo describió. Pero al final, por ejemplo, también la lectura, bueno, los libros, ¿no? Cuando nosotros leemos algún libro, podemos ver que el autor está, dependiendo del libro, claro, podemos ver que el autor está escribiendo algo que él percibe como cierto, que él percibe como una realidad. Lo describe con todas las palabras que tiene, lo describe con todas las palabras que sabe, y al final nosotros estamos compartiendo eso. Ahora, dentro de las artes, dentro de poner esa inspiración, ese conocimiento en un medio para que los demás lo puedan ver, escuchar o leer, pues implica también que estamos transmitiendo un mensaje. Recuerde usted que en algún momento le hablaba yo acerca de la teoría de la comunicación. Recordemos que para que la teoría de la comunicación se cumpla, tiene que tener ciertos parámetros básicos. Un emisor, que es la persona, hablando de personas, que es la persona que manda el mensaje, un medio por el cual el mensaje va viajando, un receptor, que es la persona que recibe el mensaje. Pero ahora también dentro de esa teoría pues ya se agregó el hecho de que el emisor se asegure de que el mensaje le llegó al receptor, y más allá, que no solamente se asegure de que le llega, sino de que se asegure que lo entienda, porque es muy diferente. Una cosa es que recibir un mensaje y otra cosa más diferente todavía es asimilarlo. Y ahí es donde viene todo el problema, estimado radioescucha. ¿Se acuerda que también en algún momento platicábamos acerca de que el hombre, cuando empezamos incluso esta teoría de los conceptos, acerca de que el hombre dentro de sus circunstancias
recibe el conocimiento en base a esas circunstancias, en base a sus costumbres, etc. Recibe ese conocimiento, lo asimila y lo regresa al mundo, pero ya con su toque personal. Imagínese usted, entonces, que la persona que no tenga un conocimiento, vamos a poner un ejemplo así muy claro. Hay una persona que se va al cine y ve una película de ovnis, ¿no? De extraterrestres. Si esa persona no tuviera el conocimiento atrás de que los extraterrestres es una teoría no comprobada, pues cuando saliera tuviera de dos sopas, ¿no? O sea, cuando saliera a la calle o saliera al mundo después de ver la película, pensaría que sí existen y que abducen a la gente, o pensaría que no existe, que realmente no existe. Cuando ve a alguno, pues no va a hacer nada, ¿no? Pero generalmente cuando no tenemos el conocimiento acerca de las cosas que nosotros vemos, generalmente las tomamos como ciertas. Y eso lo vemos también precisamente en los albores de la humanidad, cuando por ejemplo los primeros hombres y mujeres veían que el rayo, que es una fuente de energía muy potente, resquebrajaba los árboles y creaba fuego, ¿no? Entonces, como ellos no comprendían la naturaleza del rayo, decidieron ponerlo en el lugar de algo mítico, de algo divino. Entonces, para que el mensaje funcione, la persona que lo recibe tiene que tener conocimiento acerca del mensaje y puede percibir en ese conocimiento, mejor dicho, puede discernir la parte del autor, es decir, el encabezado que le pone el autor y el contenido real del mensaje. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, vamos a poder comprender que muchas de las veces, cuando nosotros vamos al cine, a través de todas esas escenas, a través de todos esos diálogos, a través de las vestimentas, de la ambientación, nos están transmitiendo información. Y nos están transmitiendo información para que nosotros podamos comprender y entender mejor y situar mejor el cine que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, se vino muy de moda cuando estaba muy de moda el universo Marvel. Veíamos que se ambientaba en ciudades, pero tenía una información atrás de esas películas bastante fuerte, ¿no? No digo que adoctrinamiento, algunas de ellas sí, pero la mayoría no. Nos estaban dando la información acerca de cómo es que estaba en ese momento. Por ejemplo, si usted ve películas, por ejemplo, como la de Hasta el último hombre, una película histórica, que dicen que sí fue real, se la platiqué aquí en algún momento. Esa película nos habla de un ambiente de guerra en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, y vemos escenas muy dramáticas, muy fuertes, ¿no? Entonces, todo eso nos transmite información, todo eso nosotros lo vamos convirtiendo. Ahora, este uso de las representaciones, le digo, no es nuevo, o el uso de las representaciones para transmitir información no es nuevo. El hombre busca, como le digo, transmitir por medio de todo lo que tiene a la mano, busca la forma de transmitir conocimiento, información. Y mire usted, cuando llegaron los primeros jesuitas aquí a México, bueno, a la Nueva España, para poder evangelizar a los indígenas, ellos, como traían un background muy fuerte en el sentido del estudio bíblico, solamente no les iban a entender nada, ¿no? O sea, si un jesuita se ponía a hablar con un indígena, el indígena, por más letrado que estuviera, no iba a poder entender absolutamente nada de lo que le decían, porque no estaba en el contexto. Entonces lo que hicieron los jesuitas no los jesuitas propiamente, sino todos los evangelizadores que llegaron de España, lo que hicieron fue empezar a crear obras de teatro relacionadas a lo que querían transmitir acerca de la escritura. Por ejemplo, las pastorelas, finalmente, ¿no? Las pastorelas que decían, que expresaban gráficamente cómo había sido el nacimiento de Cristo. Después vemos también la parte de las representaciones de Cuaresma, que hasta la fecha siguen muy vigentes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que al final son imágenes, nosotros las absorbemos de una manera más eficiente. Esto es bien cierto, iba a decir bien triste, pero pues es una realidad. La mayoría de nosotros somos muy visuales. De la vista nace el amor, dice el dicho. Entonces, lo que nosotros vemos agradable a la vista es lo que nosotros queremos, aunque no necesariamente eso de ser agradable sea bueno. Entonces, ¿cómo podemos debatir eso? ¿Cómo podemos rebatir eso? Con conocimiento. Ahora, toda esa parte de que nosotros hemos aprendido del cine, lo más chistoso es que es un camino de ida y vuelta. Nosotros hemos inculturizado el medio al cine y el cine a nuestro medio. Por ejemplo,
cuando nosotros estamos hablando de las películas de corte social, nosotros inculturizamos el cine, es decir, todo lo que sucede en la realidad lo llevamos al cine. Pero también hay cosas que solamente suceden en el universo del cine que nosotros traemos al mundo real. No sé si ha oído usted hablar del término cosplay, del término, por ejemplo, de la Comic Con, de tantas y tantas cosas. Bueno, hasta me parece que hay algo que se llama wizarding, no me haga mucho caso. Pero ese tipo de eventos, ese tipo de cosas nació en el universo cinematográfico, que es un universo completamente, ahí sí para que veas, un universo completamente digital, ni tan digital, más bien es un universo, se me fue la palabra, pero es un universo que no existe, no es tangible. Entonces, más que digital, ese universo nosotros lo tenemos que transportar a nuestra realidad y las personas lo hacen real. Entonces, cuando nosotros inculturizamos el cine, llevamos nuestra realidad al cine, y cuando el cine nos inculturiza es porque traemos el cine hacia nosotros. ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de bueno tiene esto? Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver al final de esta emisión, pero sí es necesario que entendamos que esta parte del cine dentro de la vida es un hecho, porque le digo, no es solamente cine, estamos hablando de entretenimiento visual. Y cuando hablamos de entretenimiento visual, pues entra todo desde las historietas que compramos en los puestos de revista hasta las películas de grandes presupuestos. Todo eso que es gráfico, todo eso que es visual, nos está brindando información, nos está inculturizando, nos está dando mensajes de otros lugares, de otros pensamientos. En muchos casos, insisto, si es bueno, en muchos casos, insisto, también es malo, porque tenemos que tener un contexto atrás que le haga peso. Esta parte va a ser, yo la siento medio light, porque a mí me encanta hablar del cine. Si a usted se le hace muy complicada, así como que utilizo palabras que se escuchen medio raras, pues le pido, como siempre, le pido pause un poquito el video, regréselo un poquito, y si usted tiene otro comentario, pues también le pido que nos lo mande en la línea de la fe.com, en la línea de la fe@gmail.com, o que nos deje sus comentarios en las cajitas de texto de YouTube y Facebook por donde estamos transmitiendo. ¿Qué le parece si nos quedamos con esto hasta aquí? Vamos empezando. Esta es nuestra introducción, que otra vez ya me volví a colgar. Vamos empezando un poquito con esto, y si le parece, vamos a hacer una oración de inicio para empezar como se debe. Mientras también hacemos un corte musical. Lo invito a que se relaje, que se busque por ahí un lugarcito fresco en su casa, porque está haciendo mucho calor. Y si viene en el carro, viene de la oficina, viene del trabajo, pues súbale los cristales, póngase los audífonos si viene en el transporte público, y disfrute de este programa, que le aseguro que va a estar muy, pero muy interesante. Usted está escuchando La Línea de la Fe. Muchas gracias por su preferencia. Le pido que se acomode, porque de este lado nosotros ya empezamos. Vamos. Consagración al Espíritu Santo, del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Mi alma necesita
mi Señor, en tu gran amor. A ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Una vez más, Señor, vengo ante ti. Mi alma necesita de tu paz y tu perdón. Confiada, mi Señor, en tu gran amor. A ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en ti, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damas y caballero? Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Ya estamos dando inicio de forma formal, pues para que no falte el pleonasmo, ¿no? De forma formal en este miércoles 13 de marzo del año del Señor de 2024 con esta emisión de su programa favorito En la Línea de la Fe. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, de verdad muchas gracias por su preferencia. Yo le reitero que puede enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, ya sea por YouTube o Facebook. También puede escucharnos, si así lo desea, en la plataforma de Spotify. Si usted tiene cuenta ahí podrá encontrar diferentes capítulos de este programa, lo cual pues va a permitirle también tener un mayor contexto acerca de todas las temporadas. De verdad, nuevamente muchas gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Y bueno, pues nosotros estamos hablando el día de hoy de un especial, de un tema bastante atípico, por así llamarlo, porque pues hemos estado trabajando desde el inicio de la temporada en la formación de la persona. No obstante, si usted nos acaba de sintonizar, en esta ocasión estamos hablando acerca del cine. El cine como una parte importante de la expresión de la persona. ¿Y por qué hablamos del cine? Bueno, pues porque aparte de que es algo completamente light, siento yo, para estos miércoles de calor, estamos hablando del cine porque decíamos en el corte anterior que una de las partes más importantes que tiene el ser humano es la expresión. Y el ser humano necesita expresarse y necesita compartir esa expresión que lo baja a un medio, que lo pone en un medio y necesita compartirlo con otras personas. Entonces, herramientas como el cine, como la parte de todo el entretenimiento audiovisual al cual nosotros tenemos acceso, pues es una realidad que el cine es uno de los mejores, ¿no? de las herramientas más útiles que se han hecho. No obstante, pues detrás de eso hablábamos acerca de que hay muchos otros formatos, ¿no? para poder tener acceso al contenido audiovisual, que lo vamos a ir viendo también un poquito más. De hecho, en el siguiente corte ya hablamos acerca de ello. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la parte del cine. Estamos hablando del cine en todas sus dimensiones, si se le puede llamar. Quizá nos hagan falta algunas, pero estamos hablando ahorita de cómo es que esa expresión inicial del ser humano de hacer pinturas rupestres en aquellas cuevas donde se refugiaba,
pues ahora viene a dar un mayor, o a tener, mejor dicho, un mayor auge cuando se bajan esas ideas a papel, se pone de acuerdo con otras personas y se lleva a cabo una obra maestra como lo que puede ser cualquier película del cine. Y es que pues indudablemente también estamos en el mes de los reconocimientos más amplios, ¿no?, que se le da a los cineastas y actores de esa industria. Estamos hablando de los Oscar. El día de ayer, de hecho, no es cierto, el día domingo de esta semana que ya pasó, pues fue la entrega de los Oscars. Entonces todo esto que nosotros estamos viendo, a pesar de que es un mercado muy acotado, por ejemplo el mercado donde se entregan los Oscar, pues recordemos que también tienen algunas nominaciones para películas extranjeras. Lo interesante de todo esto, estimado radioescucha, es que nosotros debemos de ver el cine como una herramienta y debemos de ver el cine como una fuente de información. Le decía yo, si al final nosotros entendemos que solo es eso, nos puede ayudar mucho a entender el contexto en el que vivimos. Y más aún, o mejor aún, nos puede ayudar a entender el contexto que se vivió hace 40 años, hace 60 años, o me atrevería a decir incluso hace 100 años, cuando las películas empezaban a rodarse y empezaban a mostrar realidades que nosotros pues jamás, de otra forma, jamás las pudiéramos haber vivido. Le decía yo en el corte anterior que las pinturas que quedaban en las cuevas, las pinturas rupestres que quedaban en las cuevas, servían como testimonio para los siguientes moradores de esas cuevas, ¿no? Que ya ve que no duraban mucho, entonces al final cuando llegaban otros moradores veían que ya había ahí una expresión humana, entonces de alguna manera se sentían seguros. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el concepto del cine desde ese punto de vista, así como le comento, pues tenemos que entender que el cine es más que entretenimiento, ¿no? El cine nos puede aportar, como le menciono, información, nos puede aportar un punto de vista, nos puede aportar datos, nos puede aportar conocimiento de geografía, conocimiento de historia, conocimiento de ciencias sociales, de todas esas materias que a lo mejor no nos gustaron en la primaria y en la secundaria, nos puede dar una referencia muy tácita de lo que sucedió y de lo que va a pasar, o bueno, mejor dicho, de lo que está pasando. Y algunas películas se vuelven hasta, no sé, precursoras de algo, no tienden a predecir algún tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad, o debemos de tener la capacidad, para ver el cine como una fuente de información, insisto. Y recuerda que cuando bajamos esto, cuando en otras ocasiones que hemos hablado acerca de esto mismo, de las fuentes de información, pues decimos que al final una fuente de información se tiene que validar. Es curioso porque algunos de los estudiantes con los que trabajo, cuando se les pide acerca de hacer una investigación, que por cierto también vamos a hablar por ahí acerca de la metodología de la investigación para los jóvenes, y hay otro tema también bastante interesante para los jóvenes, y al final estaré diciendo, cuando se meten a investigar al servicio de internet, generalmente buscan en páginas lo primero que llega, ¿no? Lo primero que sale, y no es necesariamente lo primero lo que tenemos que adoptar. Entonces siempre hay que validar la información que nos llega. ¿Por qué decimos que es más que entretenimiento? Insisto, por la parte de que se nos brinda información y se nos brinda muchas cosas que nosotros quizá no sabíamos. Imagínese usted que hace 50 años, cuando el cine era itinerante, cuando llegaban aquellas grandes carpas como los circos, que por cierto ya no veo circos aquí en la Ciudad de México, ni tampoco carpas de teatro, ya eso ya tiene mucho que pasó. Cuando llegaban los cines itinerantes a los pueblos, pues llevaban los últimos booms, ¿no?, de las películas estrenadas. Y es increíble ver que las personas que estaban en lugares tan distantes de nuestra geografía, pues cuando veían ese tipo de películas quedaban totalmente asombrados, ¿no? Muchas veces despertaban cierto temor, cierto pavor, en algunas otras eran una motivación para salir de donde estaban a ir en busca de ese sueño, ¿no? Llegar a la capital ya era otro boleto, pero bueno. Entonces, en esas épocas, al final de cuentas, también se les ofrecía, y por medio del cine, de las imágenes sobre todo, se les ofrecía una visión diferente acerca de esto. Y mire usted, tan importante es esta parte del cine, tan importante es esta parte de ver más allá del simple entretenimiento y de empezar a tomar conciencia de lo que vemos, que pues muchas veces el mismo cine nos cambia conceptos, nos cambia ideas, nos cambia opiniones. Y para esto, pues bueno, echamos mano también nosotros de la investigación en la parte de internet. Pero le quiero comentar que yo coincido, de alguna manera, y en muchos sentidos, coincido con este blog, porque nos muestra realidades bien interesantes acerca precisamente de esta industria, ¿no? Cuando nosotros estamos atentos a lo que estamos viendo, podemos aprovecharlo al 100%.
Ahora, esta parte que le comento, estimado radioescucha, lo encontramos, vamos a leer unos fragmentos de un artículo que se publica en un blog que se llama Diteria. Y es un blog que habla pues, acerca de todas las cosas. En esta ocasión están hablando de lo que es el cine. Y a mí se me hace muy interesante porque de alguna manera coincide con el pensamiento que traigo y que le quiero compartir. El hecho de ir viendo e ir desmenuzando de a poco cómo es que el cine puede cambiar conceptos, puede cambiar ideas, incluso nos puede hacer mejores personas. Le reitero, siempre y cuando tomemos la información que nos proveen las imágenes que vemos en el cine, que nosotros podamos digerirlas y que tengamos atrás, es decir, que tengamos un backlog, un background bastante fuerte de información, porque le digo, al final, si a nosotros nos pasan una película de ficción y nosotros no tenemos atrás ese backlog o ese background o ese conocimiento para poder entender que es una obra de teatro, que es algo actuado, pues no vamos a poder entenderlo y nos va a dar miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos esas películas de terror, pues no vamos a querer salir, aunque déjeme decirle que yo sí me sugestiono mucho, por eso casi no las veo. Sí me gusta el género, pero esa parte de la sugestión es bien interesante, ¿no? Porque digo, traigo mis issues como todos, pero al final, cuando vemos películas de ese tipo, tanto las de, el cine en sí, para acabar pronto, sea del género que sea, siempre nos va a sugestionar. Eso es un hecho. Porque recuerde que lo que entra por la vista es mucho más poderoso que lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros percibimos incluso, ¿no? La vista nos ofrece una concepción del mundo completamente distinta. Entonces, en este artículo que le comento, estimado amigo, estimada amiga, están hablando del cine en varios aspectos. Y primero yo quiero comentarle que en la fracción que le voy a leer acerca de lo que opinan del cine como concepto o del pensamiento, del cambio del concepto, pues esto es realmente cierto, ya usted me dirá si no es así. Entonces, bueno, le reitero, este artículo lo puede encontrar en la página diteria.net, así se llama, le pone ahí el cine y ahí aparecerá. Y dice así más o menos: el séptimo arte tiene una capacidad única para llegar a millones de personas alrededor del mundo, traspasando fronteras culturales y sociales. Cuando hablamos de cine, no solo nos referimos a los grandes blockbusters, a las grandes películas que se estrenan cada año, también estamos hablando de películas independientes, documentales e incluso cortometrajes. Todos ellos tienen un papel crucial en la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Es indudable que las películas pueden tener un gran impacto emocional en nosotros. Nos hacen reír, llorar, sentir miedo, incluso provocan ira o indignación ante ciertas injusticias. Pero ¿qué pasa cuando las películas van más allá del simple entretenimiento? En muchas ocasiones hemos visto cómo una película puede hacer cambiar nuestra perspectiva sobre una determinada cuestión social o política. Por ejemplo, ¿quién no recuerda Filadelfia? Es una película que se estrenó en 1993, donde Tom Hanks interpreta a un hombre con VIH enfrentándose a la discriminación. Esta película fue fundamental para concientizar al público sobre esta enfermedad y derribar muchos prejuicios erróneos. Imagínese usted que el autor en esta parte del artículo está mencionando que las imágenes, que el cine va más allá de entretenernos en el lapso de 2-3 horas y nos está mostrando realidades que nosotros no conoceríamos, que nosotros no sabemos. Esta película de la que habla el autor propiamente habla acerca de los inicios del VIH-Sida cuando empezaron a hacer estragos en la comunidad. Sobre todo en la comunidad gay y en la mayoría de varones, de hombres que no utilizaban protección, ni qué hablar de las mujeres obviamente, de las parejas que no utilizaban protección cuando tenían relaciones sexuales. Entonces, todo esto estamos hablando de que fue hace más o menos unos 20 años. Imagínese usted que hace 20 años el terror de ese momento fue el VIH. Entonces, nosotros, si nos regresamos el día de hoy, en el 2024, a ver esa película, ¿no? Entonces ya tiene 40 años, disculpe usted. Si nos regresamos a esa época, en los 80s, 90s aproximadamente, pues vamos a ver que la sociedad se convulsionaba en medio de todo esto, ¿no? El motivo puede ser el que usted guste, la razón puede ser la que usted guste, pero nosotros no alcanzábamos a entender por qué existían esas enfermedades, ¿no? Entonces, esta película nos habla de una realidad de una persona que mucho después ya empezamos a ver en los noticieros, pues que era muy triste, ¿no? Ahora, el problema es que el aprendizaje que nos da el cine va a ser totalmente gráfico, insisto. Entonces, llega un momento en que nosotros nos desentendemos completamente de la parte
básica de la parte literal de la literatura, de donde podemos encontrar la parte de la verdad acerca de eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar siempre expuestos cuando vemos ese tipo de películas o cuando vemos ese tipo de entretenimiento, siempre vamos a estar expuestos y sujetos a la visión que se nos brinda. Es decir, si nosotros no corroboramos esa información, a menos que sea una película de ciencia ficción, si nosotros no corroboramos esa información con información del mundo real, pues vamos a pensar o nos vamos a quedar con lo que nos están proporcionando en la película. Y más de las veces, o algunas veces, no es en su totalidad correcta, ¿no? Por ejemplo, le pongo otro caso que también de una película que fue muy, muy aclamada, La lista de Schindler. En esa película se retrata la figura de Schindler como una figura todo bondad y todo honestidad, cuando la vida de Schindler real era muy diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que entender y tratar de buscar. Pero ojo, yo no hubiera sabido que Schindler no era la persona que yo veía en la película si no hubiera leído. Y para esto tuve que leer que esta persona pues era una persona normal, como todos, a lo mejor con un poco más de excesos porque era de una familia adinerada alemana, etcétera, etcétera. Pero al final es corroborar la información. En este sentido, ¿por qué se lo digo? Porque hay muchas películas que lo requieren. Hay otras películas que no tenemos que meternos a investigar. Si vemos todas las películas de acción, todas las películas de ficción, esas son obras de ficción precisamente. Son obras que no tienen un significado y que tienen poco fundamento atrás. No obstante, hay películas científicas hay películas de acción o de ficción que se basan en principios científicos. Y bueno, otra de las realidades que también mencionan en este artículo, pues es el hecho de que le decía yo en un principio, que el cine nos permite exponer cierta problemática social. El problema con exponer la problemática social en el cine es, como le decía yo anteriormente, está sujeta a la visión de una sola persona. Digo, ciertamente en un libro pasa lo mismo. La diferencia es que el aprendizaje gráfico que se tiene en el cine es más penetrante que las letras en un libro. Entonces, en este artículo se habla acerca de eso. A lo largo de los años se han producido numerosas películas que abordan temas como el racismo, la violencia de género, la discriminación sexual o la lucha contra enfermedades mortales. Algunas de estas películas han tenido un gran impacto social porque han logrado sensibilizar a las personas sobre estos problemas e impulsar cambios significativos en nuestra sociedad. Por ejemplo, podemos citar películas como Milk, del 2008, dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Sean Penn. Esta película cuenta la historia real del activista LGTB Harvey Milk y su lucha por los derechos civiles en San Francisco durante los años 70. Gracias a esta película, muchos espectadores pudieron conocer mejor las dificultades que enfrentaban las personas homosexuales en aquellos tiempos y cómo en algunos valientes activistas hicieron posible que hoy tengamos más libertades. Otro ejemplo es 12 años de esclavitud, en el 2013, dirigida por Steve McQueen. Esta película narra con crudeza e intensidad el drama humano del esclavo afroamericano Solomon Northup, quien fue secuestrado y vendido como esclavo durante 12 largos años hasta lograr escapar gracias al apoyo inquebrantable de algunas buenas personas blancas comprometidas con su causa. A través de esta película, el director nos muestra la brutalidad y crueldad del sistema esclavista estadounidense, realidad histórica que muchos desconocían. Imagínese usted que eso sucedió en los 1800. Vemos la parte que mencionan acerca de la película protagonizada por Sean Penn, que al final nosotros son realidades que si bien no queremos tener cerca, tampoco las hemos vivido. Este tipo de realidades, insisto, sí es para tratar de sensibilizar a la audiencia, a la gente, a quien ve esto, pero tenemos un problema y el problema es que la mayoría de veces ese tipo de personas, la mayoría de personas que ven ese tipo de películas y que tienen poder para hacer algo, rara vez lo hacen. Y luego dentro de ese tipo de cosas, pues ya vienen las partes la parte de la controversia. Imagínese usted que hay muchísimas películas, muchas películas que hablan de situaciones bien fuertes y que cuando la gente la ve o cuando las personas la ven, dicen, ok, pues que sí está bien fuerte la película, ¿no? O sí está bien difícil, o sí está bien pesada, ¿no? Pero no permiten que ese conocimiento les permee, no permiten que ese conocimiento o esa enseñanza que pretende dar el autor acerca de esa situación, pues vaya más allá de, ¿no?
Y se lo digo porque se vieron muchas reacciones, por ejemplo, una película muy famosa que se estrenó, me parece que a fines del año pasado, una película que habla acerca del trato sexual de niños y menores, pues recibió mucha crítica, ¿no? Y recibió mucho seguimiento por parte de grupos y de asociaciones que se dedicaban al cuidado de los niños. Pero al final, esa parte, pues, se quedó ahí. Digo, no se ha sabido más acerca de estos grupos que fomentaban ir al cine a ver esa película, que incluso se dijo mucho que la estaban prohibiendo. Fue todo un show. A lo que voy es que al final esas películas que muestran ese tipo de situaciones, su labor finalmente termina y muere en la recepción del mensaje. Es complicado porque ese tipo de cosas o ese tipo de problemas que muestran, que son a nivel así muy holístico, muy global, es difícil que una sola persona pueda hacer algo en relación a eso. Sin embargo, hay películas que son a nivel, que transmiten un mensaje a nivel personal, que sí puede permear a la persona en base a sus circunstancias y pensamientos y creencias, y que puede hacer la diferencia para cambiarlo. Entonces, cuando yo veo ese tipo de películas que tratan o que son muy específicamente muy crudas, muy sociales, pues la verdad es que no las comparto, no las veo porque al final, o bueno, las veo por el sentido de estar informado, pero no creo que lleven más allá de. Entonces, si nosotros vamos a ver o nos gusta ese género de cine o ese tipo de cine, pues lo ideal sería también que empezáramos a revisar nuestras agendas, ¿no? Y que empezáramos a ver qué es lo que nosotros pudiéramos hacer en base a ese tipo de películas o de problemática, perdón, porque si no terminaríamos como aquella chica que está en su teléfono, por ejemplo, dando like a todas las buenas intenciones que aparecen en las redes sociales, y de repente por ahí habla, hay un mensaje muy bonito, ¿no? Ya ve cómo son esas partes, donde te dice que las mamás es lo mejor del mundo y que hay que cuidar a las mamás 100% y mucho más ahora que ya se viene el Día de Mañana. Entonces ella le da un like para apoyar ese poema, y cuando le habla a su mamá para que haga sus quehaceres, le grita de manera ostentosa y lo ofende y todo, ¿no? Entonces es una moral que a veces yo no entiendo, que no comprendo mucho en ese sentido, y que yo espero que en algún momento en este espacio podamos hablar de ella. Y bueno, la problemática social dentro del cine también se ve tergiversada por la visión que tiene el autor o el director. En otro fragmento de este mismo artículo, el autor menciona: uno de estos ejemplos fue el uso del cine por parte del gobierno norteamericano durante la Guerra Fría con fines propagandísticos para demostrar la superioridad estadounidense frente al bloque soviético. La más sonada, Rocky, por supuesto. De igual manera, las películas bélicas fueron utilizadas como instrumento para justificar las intervenciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en varios países alrededor del mundo. Pues no hace falta mencionarlas, ¿no? Pero todas las películas de acción que en su mayoría presentan ese tipo de lenguajes o ese tipo de argumentos, pues están enfocadas a eso, precisamente, es parte de la política. Pero bueno, no solo en Estados Unidos se ha utilizado el cine con fines políticos, también en nuestro país, desde 1929 al 2000, hubo un control total sobre este medio audiovisual, ya que se consideraba una forma efectiva para difundir determinados mensajes e ideas entre la población. Esto genera un tipo particular de cine conocido como el cine industrial, caracterizado por ser producido bajo condiciones especiales impuestas por el Estado mexicano, así como también por abordar temas cuidadosamente seleccionados que intentaban exaltar los valores nacionales. Por eso te acabo de ver un documental acerca de eso, de cómo se utilizaban los usos y costumbres, o cómo se utilizan para enaltecer la parte de la nacionalidad, o la parte del nacionalismo, mejor dicho, que después hablaremos también de eso. Dentro de este mismo artículo se menciona: pero también hay casos donde el cine ha sido utilizado con fines propagandísticos o manipulativos por regímenes autoritarios o grupos extremistas. En estos casos debemos estar especialmente alerta y críticos frente a lo que vemos en pantalla. Es cierto que el cine no es una herramienta perfecta para cambiar el mundo, pero sí puede ser utilizada para abrir debates, fomentar la reflexión y poner en cuestionamiento nuestras propias creencias y prejuicios. Además, gracias a Internet hoy contamos con un acceso casi ilimitado a películas de todo tipo, lo que nos permite tener una perspectiva más amplia sobre distintos temas. Siempre y cuando, insisto, estimado radioescucha, vayamos y busquemos confirmación de la información cuando veamos una película de este tipo. ¿Qué sucede ahora con el cine? Bueno, pues el punto es que el consumo de las series,
del cine, de las novelas, todo lo que es un formato audiovisual, se elevó al 1300% en comparación a hace 10 años. Nada más échale. No hablamos de cuántos libros lee la gente, porque a lo mejor no bajó mucho, o si bajó no lo sé, pero 1300% ya es algo obsceno, definitivamente. Yo sé que esto es mucha información, estimado amigo, estimada amiga, pero le pido lo mastiquemos un poquito más, mientras nos vamos a hacer un corte musical, muy pero muy breve. Cuando regresemos estaremos hablando también acerca del cine, pero vamos a hablar acerca de cómo es que podemos aprovechar las películas que vemos y sobre todo los comportamientos de los personajes. No se vaya, está usted escuchando En la Línea de la Fe. Yo soy Juan Valdés, ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón. Caminar en pos de ti, Señor. Quiero acercarme hacia tu luz, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, David y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. De verdad es un placer llegar y platicar con usted acerca de estos temas que para nosotros, y bueno, consideramos que son bastante importantes. De verdad, le agradezco mucho el espacio, le agradezco mucho el tiempo, también le agradezco sus comentarios. Gracias por compartir este link con sus familiares y amigos para hacer pues, de esta comunidad algo más pensante, ¿no? Lo invito atentamente a que si tiene chancecito por ahí, busque usted la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradenmedio.org, donde podrá visitar el apartado que tenemos de este programa ahí. Puede escuchar capítulos anteriores, puede escuchar los capítulos que vamos colgando cada semana y también puede escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu, Padre Carlos. Un saludo también para ellos. Les recomendamos ampliamente este portal. Y bueno, pues para continuar con el tema del día de hoy, estamos hablando acerca de lo que es el cine, de lo que es esta expresión del hombre, este arte que de alguna u otra manera ha venido a darnos muchísimo y mucha información, ha venido a darnos un impulso bastante interesante, sobre todo porque en el cine es donde vemos y podemos apreciar quizá un poquito el futuro, ¿no? En algún momento se decía que, por ejemplo, los artefactos que veíamos en películas como Volver al Futuro, etcétera, jamás iban a estar puestos. Y estamos hablando de que esa película aconteció pues, hace mucho tiempo. Pensábamos que nunca iban a existir, ¿no? Y bueno, pues ya vemos por ahí que hay algunos, no hay carros voladores todavía, obviamente, pero ya vemos cosas que sí. Las películas sin duda son también una pasarela para mostrarnos todos esos avances tecnológicos que, bueno, algunos son buenos, algunos son terriblemente malos, pero esperamos también que dentro de esa parte, dentro de esa visión que tienen los directores para poder plasmarnos su visión de futuro, pues también sea algo de bueno, ¿no? Porque digo, hablamos por ejemplo de la inteligencia artificial. Recientemente pues también se ha dado mucho acerca de eso y se han dado muchos debates en relación a que la inteligencia artificial viene, pues si nos quedamos con el concepto del cine, en algunos casos es benéfica, en la mayoría de los casos es muy perjudicial, pero al final, como le decía, ¿no? Tenemos que empezar a ver la información que existe en relación a. Entonces, bueno, pues nosotros continuamos con este fascinante tema. Ya en este corte vamos a hablar específicamente de lo que el cine nos va a brindar, de lo que el cine nos deja, tanto como personas, como seres humanos, como sociedad. Porque, como le decía yo, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, haya sido como haya sido, finalmente el cine es una fuente de información. Y la información, recuerde usted, pues que cambia a las personas. Pero antes de continuar con esto, pues bueno, como ya es costumbre, le decía yo también que estamos hablando acerca de los santos en este corte específicamente, ¿no? Entonces, quiero invitarlo a que escuchemos el santoral de este día, que nos propone el portal Santopedia, para revisar y para ver qué santos podemos venerar el día de hoy. La primera es Santa Cristina, después San Ansovino, San Eldrado, San Pientío, San Ramiro y compañeros mártires, San Sabino de Egipto, al beato Agnelo de Pisa, a la beata Francisca Trejet, al beato Pedro II Abad. Y nos proporciona o nos propone leer un poquito más la vida de Santa Cristina. Y dice que ella nació en Persia, fue mártir, que azotada con varas, consumó el martirio en tiempos de Cosroas I, rey de los persas. Un mártir, nada menos y nada más que pues, de allá de la Gran Persia, Santa Cristina. Y si usted lleva por nombre alguno de estos o festeja simplemente su cumpleaños, muchas felicidades. Y si nada más lleva el nombre pero no festeja nada, bueno, pues es su santo, asumo yo. Entonces, muchas felicidades también. Esos son los santos que se nos proponen para venerar el día de hoy. Le recuerdo que al final la revisión de la vida de los santos nos va a permitir saber y entender que ellos fueron seres humanos como nosotros, que fueron hombres y mujeres que gracias a sus obras y a sus decisiones orientaron su vida hacia el camino de la cruz. Y bueno, pues eso les ha ganado los altares. Entonces, por ahí un punto para nosotros, para revisar esas vidas y empezar a entender un poquito más acerca de cómo podremos lograr toda esa parte.
Y bueno, continuando con nuestro tema, estimado Radio Escucha, quiero comentarle que en el corte anterior, según mis nervios, yo tenía que dar la parte de los saludos oficiales, ¿no? Pero se me pasó, entonces permítame hacerlos de una vez. Y bueno, permítame saludar, como ya es de costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Por supuesto, gracias por estar con nosotros. Y aprovechamos también para enviarles un abrazo a todas las personas que trabajan en la industria del entretenimiento y pedimos a Dios para que su trabajo tenga el halo de dignidad que merece y el contenido sea educativo para todos quienes lo vemos. Pues que así sea. Esta era la parte del saludo que tenía que haber hecho desde el corte anterior, pero le digo, se me olvidó. Entonces, bueno, para que no se enojen los productores. Continuamos con esta parte entonces, estimado amigo, estimada amiga. Y le decía yo que en este corte específicamente vamos a analizar un poquito el conocimiento que nos brinda el cine. Independientemente del género, aunque hay géneros que la verdad sí hay que tener cuidado con ellos porque la doctrina que traen, el mensaje que traen, pues es bastante fuerte, ¿no? Entonces ya hablaremos acerca de eso al final de este corte. Pero de entrada pues le puedo comentar que la enseñanza que vamos a tomar del cine, independientemente del género, le digo, siempre va a calar primero en la persona. Y va a calar tan profundo que al final tenemos que analizar qué tan vacíos estamos nosotros, qué tan llenos estamos nosotros, cuáles son nuestros conceptos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son pues todas las cosas que nosotros ponemos en contrapeso para cuando nos llega nueva información. Le decía yo en el corte anterior. Pero una de las grandes enseñanzas que nos permite tener el cine, aparte de un beneficio, pues es el hecho de poder convivir, el hecho de poder disfrutar un momento de esparcimiento, un momento de olvidarnos un poquito de todo, porque al final también es uno de los objetivos del cine, poder dar universos alternos a las personas para que puedan continuar con su vida, porque bueno, al final imagino yo que si tuviéramos toda una vida llena de tristezas y de amarguras, pues terminaríamos igual tristes y amargos, ¿no? Pero esto nos permite tener, insisto, un rato de esparcimiento, dependiendo del género, porque más de las veces si optamos por un género dañino, pues terminamos peor. También tenemos la convivencia con la familia, ¿no? Llevar a los hijos, llevar a la familia a disfrutar una buena película, al cine, y cuando me refiero a buena, pues me refiero a que sea de su agrado específicamente. Y bueno, con comentar la película, comentar esa parte, yo creo que es una de las enseñanzas o de las retribuciones que nos deja el cine muy, muy buenas, ¿no? Al final, cuando decíamos también que nos ayudara a compartir el link, es por eso, precisamente porque podemos hacer mucha sinergia cuando empezamos a platicar acerca de todos estos temas. Ahora, dentro del cine, fíjese usted que desde mi perspectiva, y esto lo comparto porque hay un proyecto también que habla acerca de esto específicamente de esto, y luego le comento también lo del proyecto de los jóvenes, pero este proyecto consiste en analizar algunas películas, o bueno, de hecho muchas películas, para poder empezar a estudiar esto que le comparto ahorita. Lo primero es la interpretación de los actores y los personajes que se viven en todos los géneros. Y después, las situaciones que se presentan a través de toda la trama, en toda la película, y que se van resolviendo o que van generando ciertos estados. Yo le voy a confesar algo, mire, de las películas, yo soy, de alguna manera me clasifico como una persona que en su momento pone mucha atención en las cosas, después ya se me olvidan, pero de entrada lo que me agrada ver en el cine es eso. No solamente son los efectos especiales, porque les decía yo soy fan de la ciencia ficción, de las películas históricas incluso, o de la ciencia ficción histórica, pero sí me pongo a pensar y a ver mucho, a analizar mucho el guión y la interpretación de los actores. Para mí es muy importante porque sin duda usted sabrá pues, que hay actores que nomás no pueden darle la interpretación al personaje que lo requiere. Y sin embargo hay otros actores que dices, es que bueno, generalmente, o mejor dicho, si este actor no hubiera hecho este personaje, la verdad es que no hubiera quedado bien, aunque lógicamente pues es imposible, ¿no? Pero así lo pensamos, o sea, digo, yo creo que usted ha visto en algún momento en internet que publican mucho el hecho de que se le ofrecieron ciertos papeles a cierto actor y los desechó, ¿no? Entonces ya cuando nos ponemos a pensar dices, wow, ¿qué hubiera pasado si fulano de tal hubiera hecho este papel, ¿no? Y sin embargo hay papeles, hay personajes
que les caen al 100% a los actores. Digo, hay muchísimos actores muy versátiles. Pero, sin embargo, fíjense que a mí me llama mucho la atención, porque al final lo que me doy cuenta yo cuando analizo la película, cuando veo la película, es la parte del guión, la parte de cómo se va desenvolviendo toda la trama. Pero lo más interesante es que en cada trama, en cada escena, que se van viendo las dificultades, las cosas, los problemas y que se van resolviendo. Digo, todos sabemos que ya el final es algo anticipado, pero todo se va resolviendo. Yo me doy cuenta de que todo eso se puede aprovechar en la realidad. Es decir, lo que nosotros vemos gráficamente en el cine, lo podemos quizá tener en la vida. No la misma situación, a lo mejor no con las mismas características, pero sí algo muy muy apegado, algo muy básico, que nosotros podemos decir, bueno, oye, es que yo vi en una película que pasó esto y ahí lo resolvieron de tal forma. No estoy diciendo que así lo resolvamos, pero al final son ejemplos que nosotros podemos ir poniendo para definir alguna situación. Por eso le digo que son escenas gráficas, no para que las hagamos, sino que nos están enseñando una fotografía, nos están enseñando una ilustración de una situación determinada. Y cuando hablamos de los actores y de los personajes que interpretan los actores, a mí me gusta mucho hacer la psicología del personaje, porque al final vamos descubriendo que dentro de la trama de la película, ya hablando específicamente dentro de la película, pues el actor, mejor dicho, el personaje, tiene un peso o tiene cierto peso que va dándole un giro o que va dándole cadencia a todo lo demás. ¿Qué es la psicología del personaje? Bueno, pues la psicología del personaje es como la pinta, la personalidad que tiene según el autor de la obra. Que muchas películas se basan en libros, otras simplemente son guiones que se construyen al vapor, como el cine industrializado del que hablábamos. Pero los grandes personajes, las grandes interpretaciones generalmente vienen de libros. Entonces, cuando nosotros leemos el libro y cuando vemos la película, pues hay un abismo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le voy a hablar de la saga de Harry Potter, por ejemplo. Yo no he leído los libros de Harry Potter, se me hacen muy, muy extensos, pero sí estoy consciente, por los pocos comentarios que he visto, que en la película le quitan un 40% de todo lo que viene en el libro. Obviamente es una versión comercial. Yo me imagino que si hicieran una película y adaptaran el libro a un guión, tal como está en el libro, pues la película llevará horas, ¿no? Entonces, bueno, la psicología del personaje habla también de las circunstancias en las que vive dicho personaje, de cómo actúa ese personaje, e insisto, no es para que vayamos a hacerlo afuera, sino para tomarlo como ejemplo, una gráfica de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿por qué? Porque si hacemos lo contrario, recuerde usted que la información que trae el cine, más de las veces es una información incompleta. Si es una información incompleta, nosotros tendríamos que ir a buscar lo que le falta a esa información para poder tenerla en su totalidad. Sin embargo, en las películas, insisto, ese trozo de información, esa parte de información, puede generar ciertos sesgos que nos pueden ayudar para aprovechar mejor o para llevarlos a las situaciones que nosotros tenemos en la vida. Le voy a poner un ejemplo. Hay una película que se llama Quédate a mi lado, ya es viejita, es una película americana que habla acerca de la relación que existe entre un matrimonio separado y la amante, vamos a suponer así, la otra que llegó. En esta situación a mí se me hace muy interesante porque la mentalidad que tiene o que tenemos nosotros o la mayoría de personas es que la persona que llega no a separar el matrimonio pero que sustituye a la esposa, a la primera esposa, pues siempre va a ser una persona que tiene ciertas características, ¿no? Generalmente negativas. Sin embargo, en esa película es muy chistoso porque ahí se toca un tema, así como le comento, en que se separa el matrimonio y no recuerdo cuántos hijos tiene, pero se separa el matrimonio, pero los hijos ya conocen a la nueva esposa del papá. Pero lo más interesante de esto es que la relación entre los tres, entre el papá y las dos esposas o la ex esposa y la esposa, tiene un giro bastante interesante por una situación que hay por ahí donde terminan llevándose bien. No recuerdo, insisto, hasta el punto de saber si ya engañaba a su esposa, no recuerdo, pero la realidad es que al final hay una circunstancia
que hace que esa pareja cambie y que la tercera persona que llega se pueda interactuar de alguna manera muy muy bien y no deje desprotegidos a los hijos, ¿no? Que al final son los que importan. Esa ilustración, si la transportamos a la realidad, si la traemos a la realidad, pues obviamente no pasa eso, ¿no? O sea, pero vemos las dificultades que pasaron, por ejemplo, en la película y dices, bueno, a ver, si en tu vida tú tienes una situación tal, así como está, pues hay que analizar por qué está sucediendo. Mira, aquí hay un ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo es esa película que le estoy comentando. Ahora, bueno, eso nos está diciendo también que si caemos en el exceso, como lo vamos a ver al final de este corte, le decía yo, pues podemos llevarnos, para no decirlo tan feo, nos podemos llevar o nos podamos dar con la cara en la pared, ¿no? Al final de cuentas, mire, todo esto, como le digo, es parte de un saber contenerse de alguna manera, de algún saber manejarse, porque también el cine causa vicios. Entonces, al final lo que estamos hablando de la formación es que no debe de quedar limitada, o mejor dicho, que la información que nos brinda el cine es limitada, pero que debemos de ir en busca de la confirmación para poder tener todo completo. Ahora, le comentaba yo que desgraciadamente, pues como en todo, el cine tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Una de las cosas malas es los géneros que abusan o que degradan, que degradan la dignidad humana. Después existen otros géneros que son proclives a llevarnos a los excesos. Y finalmente, cuando las personas tenemos poco control, cuando las personas tenemos poca voluntad, pues generalmente pasamos del consumo moderado de los géneros de cine al consumo exagerado, y de ahí nos vamos perdiendo y vamos cayendo en el abuso y en la adicción. Esto, aunque usted no lo crea, es sumamente real, terriblemente real. Y para hablar de este tipo de géneros, por ejemplo, tenemos uno de los géneros que degradan más la dignidad humana, sin duda, pues es la pornografía, el material para adultos, que viéndolo desde un punto de vista teológico es uno de los males más fuertes que tenemos. Pero no solamente eso, sino que también causa una adicción como lo puede causar cualquier otro, o una sustancia, por así decirlo, en las mentes y en las personas donde no se tiene la capacidad de enfrentarse y de retarse para ser mejor cada día. Luego entonces, cuando vemos una película que para nosotros nos gusta demasiado y nos provoca cierto placer, tendemos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Esto sucede con las series. No sé si se ha dado cuenta, pero en los últimos 10 años, las series en televisión abierta y de cable, pues tienen un rating altísimo, ¿no? Y es que la verdad son buenas historias, en algunos casos, en otros casos no tanto, pero la mayoría de personas ya las perciben como una novela gráfica. Entonces, ya tienen destinado el tiempo para su serie, ya tienen destinado mucho más que las novelas, incluso déjeme que le diga, porque en teoría las novelas, si bien es cierto, son historias muy muy fantasiosas, las series no se quedan atrás, pero la diferencia entre una serie y una novela es que la serie tiene más efectos, vamos a decirlo así, tiene mucho más presupuesto. Entonces es como una película, pero más larga. Al final de cuentas generan adicción, aunque no lo crea, generan adicción. Luego viene la parte ya de empezar a llevar todas esas cosas que nosotros vemos en el cine, a tratar de llevarlas a la realidad, que es, desde mi perspectiva, creo que es lo más triste, ¿no? Le comentaba yo en algún momento en otros cortes que hay una película que se llama Ready Player One, así le pusieron, así es el título en inglés, y habla acerca de una realidad virtual. Está muy interesante la película. Llega el punto en que los protagonistas dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí está bien que vayas a jugar a ese mundo irreal, a ese mundo virtual, pero la realidad solamente es una. Y dice uno de los protagonistas, ¿no? Quizá no me gusta la realidad, pero es el único lugar donde se come bien. Entonces, cuando hay personas que llevan la adicción a esos puntos, o a los puntos de no querer salir de las salas de cine, y también hay otras personas que empiezan a llevar esa realidad a su vida, ¿no? Uno de los, yo me atrevería a decir, de los excesos, de la parte de los excesos dentro del cine, es el cosplay, ¿no? Son personas que se visten como su personaje favorito de las películas,
y asisten a conferencias. Digo, no son personas que están haciendo algo malo, no son personas que están atentando contra algo, no, para nada. Son personas que les agrada demasiado el personaje y quieren verse como ellos. Sin embargo, psicológicamente hablando, ya estamos hablando de que tienen por ahí un issue acerca del aceptarse a sí mismo, ¿no? Entonces, digo, finalmente todo tiene un trasfondo psicológico, eso hay que tomarlo como algo claro, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, insisto, la parte de la adicción que se genera por estar viendo ciertos géneros de cine, pues también tenemos que pensar qué relación vamos a llevar con ello, ¿no? ¿Qué relación vamos a tener con este tipo de géneros y cómo es que nos vamos a comportar cuando estamos en una situación así? Ahora, me gustaría que nos quedáramos ya en este sentido, estimado radioescucha, estimada amiga, estimado amigo, me gustaría que nos quedáramos con eso, ¿no? El cine nos va a brindar información porque es una fuente de información, pero siempre va a estar limitada. Después de eso, si somos un poquito piquis, podemos ir al cine, disfrutar la película, pero al mismo tiempo también podemos analizar hacer la psicología del personaje, ver las situaciones que se presentan en base al guión, no llevarlas a la vida diaria, pero sí tomarlas como una gráfica para poder explicar y poder dar ejemplos de lo que vimos, ¿no? Es que yo vi en tal película que pasaba esto y esto y esto, no te estoy diciendo que es lo mismo, pero vamos a revisar tu situación, ¿no? Podemos aprender mucho de eso, insisto, en las situaciones, en una situación determinada. Y después tener cuidado con los géneros que vemos, finalmente, ¿no? Los géneros que vemos, recordemos que nos pueden llevar a un buen lugar o nos pueden hacer de chivo los tamales. Entonces, bueno, pues mire, esto es lo que yo le quiero comentar. Le voy a dejar por ahí una página acerca de un director que estaba yo revisando, un director de cine religioso, de alguna manera, porque lo que sigue en el siguiente corte, vamos a estar hablando de cómo es que el cine ha tratado a la religión o viceversa, la religión cómo se ha inmerso en el cine. Entonces, por ahí le voy a dejar un link para que lo escuche. Y por el momento, ¿qué le parece si nos vamos a un corte musical muy, muy breve? Y regresando, pues ya platicamos de esto, ¿no? Muchas gracias por su preferencia. Está usted escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. No se vaya, que enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos.
comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Muchas gracias, Damed y Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. De verdad, le agradezco mucho sus comentarios y su preferencia. Gracias por regalarnos este tiempo y por permitirnos llegar hasta su espacio a través de este medio. También le agradezco mucho que comparte el link de este programa con sus familiares y amigos, con la única intención de hacer un poquito más grande esta comunidad de seres pensantes que nos gusta recibir información, que nos gusta platicar y que nos gusta entender un poquito más acerca de lo que estamos viviendo. El día de hoy estamos hablando acerca del cine. Es un programa especial que lo quisimos hacer pues en base a lo que estamos hablando acerca de la formación de la persona orientada hacia la pareja, pero dentro de esta temporada pues hicimos este espacio con el único fin también de entender el concepto que nosotros tenemos acerca de lo que percibimos del cine, que nos guste o no, pues la mayoría de veces es una fuente de información que va moldeando nuestras ideas, que va moldeando nuestros conceptos y que más de las veces, aunque no nos demos cuenta, pues nos lleva a tomar decisiones, ¿no? Hablábamos en los cortes anteriores acerca de ver que los distintos géneros del cine pueden ayudarnos a cambiar esas perspectivas en algo mejor, o también pueden ayudarnos, o mejor dicho, pueden de alguna manera pueden afectarnos para poder tomar esas decisiones. Ya en este último corte, estamos llegando al final de nuestro programa, pero ya en este último corte estaremos hablando acerca precisamente del cine religioso. ¿Cuál es el objetivo del cine religioso? ¿Cuáles son las figuras que más ha explotado este cine? Y sin duda, pues una de ellas, la figura que más ha tenido repercusión es el mismo Cristo, ¿no? Pero es bien interesante porque esta parte la vamos a tratar de entender desde los diferentes contextos sociales de las épocas en las que se han hecho y en las que se han estrenado diferentes películas. Finalmente, uno de estos aspectos que considero bastante importante, pues es cómo es que el cine religioso o qué porcentaje tiene el cine religioso para evangelizar dentro de nuestra fe. Y bueno, vamos iniciando rápidamente con esta parte. Le comentaba yo que al final pues los medios audiovisuales que se utilizan para difundir la fe también se puede prestar a muchas interpretaciones o a muchas malas interpretaciones. Entonces, uno de los parámetros que nosotros hablábamos en los cortes anteriores era que teníamos que tener la capacidad de no limitarnos, es decir, de no quedarnos con lo que vemos en la pantalla, porque al final nos quedaríamos cortos, porque es la interpretación de una persona, es la visión de una persona. Si nosotros entendemos el concepto, si lo tomamos y lo investigamos un poquito más a fondo, podemos corroborar lo que vimos en las películas, pero también podremos entender un poquito más allá de. Y bueno, mire usted que hay muchísimas películas del cine religioso o del tipo de cine religioso. Y como le digo, la mayoría están muy contextualizadas en base al tiempo y al momento en que se crearon. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, pues el punto es que este contexto social, pues va a reflejarse dentro del cine. Vemos películas, por ejemplo, de la época dorada del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, donde se hacían muchas películas que nos presentaban una imagen de la religión muy, ¿cómo llamarla? Muy barroca, si se le puede dar el nombre. Nos mostraban una religión muy apegada, nos mostraban una religión a veces hasta con ciertos tintes infantiles, ¿no? Pero todo esto, ¿por qué? Porque al final, pues todo eso estaba relacionado por la misma época, no estaba tan, vamos a decirlo así, no tenía tantos matices como los tenemos hoy, ¿no? Entonces, cuando escuchamos de películas como, por ejemplo, Marcelino, el Cristo del Océano, por ejemplo, cuando vemos la de Marcelino, Pan y Vino, cuando vemos películas de ese tipo, pues siempre nos vamos con la parte bonita de la religión, la parte bonita de la fe. Y sin embargo hay otras películas que hablaremos también, como por ejemplo la parte del mártir del Calvario, que presenta los hechos de la pasión y muerte de Cristo. Y luego vemos la película de la Pasión de Cristo con Jim Caviezel y que fue producida por Mel Gibson. Y vemos que es un contraste bastante fuerte, ¿no? En el tiempo en el que se presentó la película del Mártir del Calvario,
pues era un contexto social completamente diferente, ¿no? Se limitaban mucho en muchos sentidos y se presentó una pasión y muerte completamente idealizada, vamos a ponerlo así, ¿no? No se vio con la crudeza que presentó Gibson en la parte de la pasión. Pero dentro de esto le comentaba yo que las figuras que han aparecido dentro del cine, pues en un principio estaban orientadas a representar la vida de los santos, Jesús, María, San José incluso, ¿no? Otros santos como Francisco de Asís, como San Martín de Porres, de las que yo me acuerdo en este momento, pues han sido películas que se han utilizado con una narrativa y con un propósito de presentarlo bien, de presentarlo bonito. Me atrevería yo a decir que hasta cierto punto romántico. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esas películas y las comparamos con las que hay ahora, pues decimos, bueno, es que ya no, como que ya no cuadra tanto, ¿no? Y ahí es donde se abre un parteaguas también importante en cuestión de las generaciones. Le decía yo que en algún momento, por ejemplo, vemos películas como esta de San Martín de Porres y vemos películas, por ejemplo, como la del Padre Stu, que son películas muy recientes, pues la del Padre Stu precisamente, es una película muy reciente que habla acerca de la formación de un sacerdote, ¿no? Cómo es que un sacerdote se decide tomar la vocación siendo una persona completamente diferente. Y como estas películas hay muchas, sobre todo empezaron a surgir en el ámbito de querer expresar o de querer llevar a la pantalla historias de vida de personas. Y le digo, ya empezaron a perder un poquito el romanticismo, ¿no? El romanticismo de ver, no sé, a lo mejor las cosas que en algún momento así se nos presentaban también dentro de la fe y dentro de la evangelización. Pero sin duda, la figura que ha tenido mucha más representación dentro del cine religioso, pues es el mismo Cristo, ¿no? Le decía yo que en la imagen, en la película del Mártir del Calvario, que ahora que ya viene Cuaresma, o bueno, que ya viene Semana Santa, perdón, las vamos a estar viendo mucho por ahí junto con la de Ben-Hur, como la de los 10 mandamientos y otras películas, pues ya nos hablan de una religiosidad muy fervorosa, pero le digo desde mi punto de vista también muy, de alguna manera, muy barroca, muy idealista. Pero ya empezamos a ver también películas, por ejemplo, la de Dioses y Reyes, donde nos habla acerca del éxodo que presentó el pueblo de Israel. Comparado esa película del Dioses y Reyes, comparada con la de los 10 mandamientos, pues no tiene mucho que ver, ¿no? Digo, finalmente la película no recuerdo si es Charlton Heston, algo así, la película de los 10 mandamientos, nos presenta la misma historia sin duda, pero más dócil, más romántica, insisto. Y la película que protagoniza este amigo en la de Dioses y Reyes, pues habla acerca de una realidad política que se vivió en Egipto, ¿no? Como un hecho histórico, más que como un hecho de fe. Y sin duda, pues esta del Mártir del Calvario y la Pasión de Cristo de Mel Gibson, Jim Caviezel es un actor muy muy bueno, que ha salido en varias películas y sin embargo cuando lo vemos en la Pasión de Cristo, pues es otro boleto, ¿no? Le da un carisma, le da una interpretación casi mágica. Y el actor que interpreta al Mártir del Calvario no se diga, ¿no? Es todo bondad, es increíble el halo que desprende ese actor o esa interpretación comparada con la de Jim Caviezel. Pero la realidad estriba en que ya las nuevas generaciones tienen que entender en base a su contexto todos esos hechos históricos que fueron y todos esos hechos de fe. Al final es bien interesante cuando nosotros analizamos este tipo de películas, le insisto, como las que se hicieron hace 40, 50 años, con las que hay hoy. ¿Cuál es el parteaguas que se hace? Bueno, pues el parteaguas sin duda va a estriba en la fe. Cuando a nosotros los adultos nos presentan una película muy romántica, nos presentan una película donde la situación es todo ideal, por así decirlo, pues como que ya no nos la creemos, ¿no? Ya decimos, bueno, pues está bonita, pero ya no nos la creemos. Y sin embargo, cuando nos presentan los hechos, como insisto, como esta película de la Pasión de Cristo, como la de Dioses y Reyes, como incluso la de Todopoderoso, que es una película muy cómica, pues quizá ya le vamos dando cierto matiz porque ya vemos que está contextualizada en nuestro tiempo. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que más de las veces también el mensaje que quiere transmitir este tipo de cine, las nuevas generaciones no lo captan. Entonces hay una controversia, ¿no? Cuando nosotros nos vamos al cine, a los principios del cine, y vemos las películas religiosas, no las creemos, pero cuando nos vamos a las películas de hoy, de las películas religiosas que están en nuestro tiempo, pues tampoco les hacemos un guiño, porque al final de cuentas
sabemos que es una representación artística. Entonces, ¿dónde está el punto de evangelización en las películas? Y esto, si me lo permite, creo que es más complejo de lo que se pueda pensar, porque si tomamos el cine como mero entretenimiento, vamos a desechar el posible mensaje que nos den. Si tomamos el cine como una fuente de información fidedigna, nos vamos a quedar limitados. Pero ¿qué tal si hacemos una combinación de ambos y de otros factores incluso, ¿no? En este caso yo me atrevo a decir que, por ejemplo, hay ciertas películas religiosas que los actores, por hablar dentro del argot, no dan el ancho para el personaje, ¿no? Y hay otros que se pasan. Entonces tendríamos que verificar qué tipo de cine vamos a ver nosotros y después hacer una crítica objetiva para poder saber o para poder aceptar los hechos que nos están presentando. Yo le voy a ser honesto, por ejemplo, cuando vi la película de Dioses y Reyes, hay una escena donde Moisés, el personaje de Moisés, habla con Dios. El personaje de Moisés en esa película lo hizo Christian Bale, el que la hizo de Batman precisamente. Y es bien interesante porque el niño que representa a Dios, que funge como Dios en el monte, antes de que les dé las tablas, es un niño que tiene un carácter impresionante. Hay una escena donde le dice, donde Moisés está abogando por los egipcios, y el niño se molesta, se toma una actitud molesta, y donde dice que no va a descansar hasta que se le reconozca como Dios, ¿no? Y es bien interesante porque nosotros no queremos ver ese tipo de Dios. Bueno, dentro de nuestra creencia romántica pensamos, como hemos dicho muchas veces aquí, que la mayoría de personas se incomoda, la mayoría de creyentes se incomoda cuando les hablamos de un Dios justiciero, de un Dios que no castiga por castigar, pero que sí castiga la infidelidad. Y no creemos en algún momento que le seamos infieles a Dios. Entonces, este tipo de películas, le comento esa parte de esa escena con Christian Bale y este niño, se me hace a mí muy poderosa, se me hace con mucho poder. Dentro de eso mismo, si nos vamos a la parte de la película anterior, de los 10 mandamientos, vemos que son efectos muy, para su época, muy avanzados, donde se ve cómo se apertura el mar, así literal, ¿no? Se parte en dos y puede pasar el pueblo hebreo. Sin embargo, en esta película de Dioses y Reyes vemos que la magia, por así decirlo, la ruptura de las leyes naturales se ejerce a través de las mismas leyes naturales. Es decir, me parece que el mismo Evangelio lo dice, durante toda la noche sopló un viento que hizo que se separara el mar. Entonces es mucho más factible de creer, es mucho más cuando lo vemos, que verle el efecto que hace el actor en los 10 mandamientos. Incluso en la de Todopoderoso pasan cuando abre la sopa, ¿no? en el plato. Otra película que también se me hace muy realista y que se me hace pues demasiado fuerte de alguna manera es la parte de Noé. Esta película que se estrenó pues, ya tiene un rato, protagonizada por no recuerdo el nombre, ahorita se lo averiguo. Este personaje, Noé, habla acerca de la historia, cuenta la historia de Noé, pero la cuenta desde un punto de vista bastante diferente a como nosotros la conocemos. Incluso da un contexto general de cómo es que Dios hace la alianza. Y otra escena precisamente acerca de eso es cuando termina la película, no se la voy a spoilear, pero cuando termina la película, porque se supone, en teoría, el mandamiento es que Dios va a crear una tierra nueva y unos cielos nuevos, junto con un hombre nuevo. Entonces, no tenía que sobrevivir nadie, a excepción de los animales. Pero resulta de que sobrevive la familia de Noé, y sobreviven unos nietos o nietas, no recuerdo, y él se frustra porque está desobedeciendo un mandato de Dios. Entonces ya cuando nos lo ponen desde esa perspectiva, al menos en mi contexto, yo puedo entender que de alguna u otra manera ya son hechos históricos, aunque salga Matusalem y todo lo demás, ya son hechos históricos que nosotros tenemos que averiguar e irnos a la fuente real. En este caso son las escrituras, en el caso de las películas religiosas. En el caso, por ejemplo, de las películas que cuentan biografías de sacerdotes, de santos, etc., pues también convendría irnos un poquito más atrás.
Insisto, el cine lo que hace es mostrarnos gráficamente lo que nosotros vemos en los libros, pero si nosotros empezamos a revisar esa información, ya no se va a quedar limitada, ya vamos a poder entender a grandes rasgos, vamos a poder entender de qué forma estamos percibiendo esa información. Y le decía, bueno, hay actores que indudablemente pues no dan el ancho para interpretar esos personajes, pero hay actores que sí. El problema también con eso es que muchas veces, por la comodidad que yo le mencionaba, tendemos a quedarnos con los actores que nos gustan. ¿Se acuerda que yo le comentaba un poquito acerca de que de lo que es agradable a la vista, generalmente es con lo que nos quedamos? Entonces, cuando nosotros vemos pues la flagelación en el pretorio, la que vemos en la película del Mártir del Calvario, y cuando vemos la que nos presenta Mel Gibson en La Pasión de Cristo, pues bueno, déjeme le cuento, ¿no? Cuando se estrenó la película, yo tuve la desfachatez de ir a verla, pero tuve que faltar al trabajo. Entonces, recuerdo que en ese entonces trabajaba en una casa constructora, nos pagaban cada semana, y recuerdo que se estrenó un miércoles de ceniza. Entonces, fuimos ese miércoles a verla, y cuando yo regresé el jueves a trabajar, no es cierto, fue un miércoles santo. Cuando yo regresé a trabajar el jueves, pues resulta de que ya no se iba a trabajar toda la semana, lo que quedaba de la semana, y pues tampoco me pagaron. Entonces, imagínese usted, ¿no? Pero yo recuerdo que en el momento de que entramos al cine y vimos ese tipo de escenas, había muchas personas, porque obviamente el público era muy, muy afecto a la fe. Había muchas personas que lanzaban exclamaciones así muy, muy fuertes, ¿no? Sin embargo, ¿eso qué nos dice a nosotros? Bueno, que de alguna manera la relación que nosotros tenemos con la religión y con esos eventos, con esos hechos, no es que esté malentendida, pero nos hace falta información. Si nosotros entendiéramos que la cruz era el castigo más terrible que tenían los romanos, era el castigo más humillante que se le aplicaba a los malhechores, pues quizá nos tambaleó un poquito el hecho de pensar, bueno, ¿y por qué Cristo decidió morir ahí, no? O sea, ¿por qué el plan de salvación consistía en colgarse de la cruz en algo que era tan difícil y tan duro, ¿no? Y sin embargo, si nos vamos un poquito más a la comprensión de las Escrituras y leemos un poquito más acerca de eso, pues debemos de entender que toda esa parte estaba ya planeada desde antes, ¿no? Entonces, que tiene un objetivo real, que tiene un objetivo concreto, ¿no? Y es muy interesante porque la personificación de María, de la mamá de Jesús, que hace la actriz en esa película precisamente, nos habla acerca de cómo ve Mel Gibson a la Virgen María, ¿no? Él la presenta como una mujer fuerte, como una mujer entendida, como una mujer que quizá no comprendía lo que estaba pasando, pero de alguna manera lo aceptaba. Y eso se me hace muy, muy interesante porque nosotros también, insisto, tenemos una visión a veces muy romántica de los hechos, y ya cuando nos muestran ese tipo de cosas, pues volteamos la cara, ¿no? Cerramos los ojos y decimos, es que no puedo creer que haya sido así. Mejor me quedo con la del Mártir del Calvario, con esas películas que me muestran cosas bonitas, porque no quiero ver esa parte. Está bien, no digo que sea algo malo. Sin embargo, le reitero, ¿no? La parte de quedarse con la información que vemos en las películas, pues nos puede limitar. Luego entonces, todo esto que le estoy comentando, estimado radioescucha, es con el único propósito de que nosotros, al ver esa forma de evangelizar, también sepamos leer entre líneas y podamos ver con las nuevas películas y con las películas anteriores qué es lo que podemos o qué es lo que nos toca de alguna manera. No qué podemos hacer, sino más bien qué es lo que nos toca. Le digo, por ejemplo, las entrevistas que estaban haciendo en relación a películas como estas que les digo, de las películas de alguna manera que se hacen de biografías. Por ejemplo, esta del Padre es tú, o la de por ahí viene un proyecto de Teresa de Calcuta y todas esas. Al final, ese tipo de películas, cuando entrevistan a los actores o a los directores o a los productores que hacen ese tipo de películas, la intención, casi lo que siempre dicen ellos es: yo tengo la intención de que la gente conozca. Yo tengo la intención de llevar esta historia al cine, porque el cine es un medio de transmisión, es un medio de información que puede ayudar a las personas. Entonces, nada más imagínese usted. Le decía yo que, por ejemplo, esa la de Hasta el último hombre, que ciertamente habla de algún punto de religión, presenta escenas muy grotescas, muy, muy fuertes. Imagínese usted si se llega a concretar el de Teresa de Calcuta, cuando nos muestren dentro de la historia de vida de esta santa
que ella se iba a los lugares peores, a los peores lugares que tenía India, o que sí que tenían en esos años, a ayudar a los enfermos. Estamos hablando de leprosos, estamos hablando de paralíticos, estamos hablando de personas, de esas situaciones en las que a nosotros nos gusta cerrar los ojos. Imagínense entonces que el director o el productor que decide hacer esa película decide mostrar toda esa crudeza, pues nosotros no vamos a querer verla, ¿no? Y nos vamos a quedar limitados al hecho de pensar que Teresa fue una santa o fue una mujer que era muy buena. Y la realidad es muy diferente, le decía yo en un inicio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que nos puede limitar el hecho de no investigar más allá, de no irnos más allá, de quedarnos con ese concepto o con un solo concepto, siempre nos va a pegar. Entonces, bueno, lo que me gustaría que nos quedáramos en esta ocasión, ya en este punto, en este último corte, estimado redescucha, es entender que el cine religioso nos va a presentar la vida, de alguna manera la visión de un director, pero la vida de un santo. Y nosotros como católicos siempre vamos a tener la posibilidad de ir a la figura de la iglesia para poder averiguar más acerca de eso. Con las figuras que representan en películas como Jesús, María, José, etcétera, incluso los santos, ¿no? Todos ellos tienen una historia que está bien marcada y que tenemos que conocerla. Entonces, cuando nosotros vayamos al cine, veamos esas películas, venimos a la iglesia y podamos corroborar esa historia, pues ya podremos tener un background mucho más sólido para poder entender muchas de las cosas. Y digo, bueno, si a usted le gusta ese tipo de películas, las películas románticas, le gusta el tipo de películas donde pasan solo lo bonito de las cosas, pues está bien, insisto. Pero recuerde que toda moneda tiene dos caras, entonces hay que ver también la parte del sufrimiento, hay que ver la parte de que, por ejemplo, para los santos, hablamos de San Francisco de Asís, así rapidísimo un ejemplo, pensamos que San Francisco de Asís pues era feliz en lo que hacía, pero imagínense una persona que abrazó la pobreza, una persona que vivía de lo que los demás le daban por servir a Cristo, pues se ve fácil en la pantalla, pero afuera está bastante complicado. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esto. ¿Qué le parece? El tiempo siempre nos apremia, pero pues yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de comentarle todo esto. Va a haber más proyectos, le decía yo que le quiero compartir esa parte, ojalá que se lleve a cabo. Y el proyecto de los jóvenes por el momento está en stand-by, dado que se vienen las épocas de inscripciones, las épocas de definir el futuro académico, entonces pues también esa parte es importante. Vamos a darnos un tiempo y en un momento, en unas cuantas semanas estaremos de vuelta por acá. De entrada, pues yo le agradezco mucho el tiempo, gracias por su preferencia, de verdad, gracias por sus comentarios. Y pues como en cada emisión, también le agradezco mucho al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire. A Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de esta banda. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted una excelente tarde, una tarde muy tranquila y una excelente semana, o bueno, lo que queda de la semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Cuídense mucho, que Dios los siga bendiciendo. Hasta entonces. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa En la Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradenmedio.org.mx.
está deteriorada. He descuidado tu morada. Restáurame, moldea hoy, Señor amado, un nuevo ser. Moldéanos, Señor, restaura nuestro corazón, Jesús. Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo, Jesús. Un corazón restaurado, un corazón que cada mañana pueda buscarte, Señor, tratando de amarte cada vez más, Señor. Amado Dios, hoy vengo ante ti, Señor, porque anhelo ser nueva morada para ti, Jesús. Amado Dios, hoy vengo ante ti. Anhelo ser nueva morada para ti. Amado Dios, hoy vengo ante ti. Anhelo ser nueva morada para ti. Verdadero templo donde habites tú. Verdadero Hijo en plenitud. Restaurame, mi vida está deteriorada. He descuidado tu morada. Restáurame, Señor, moldea hoy, Señor amado, un nuevo ser. Oh, Señor, moldéame, Señor. Oh, Señor, moldéame, Señor, a tu agrado. Quiero ser para ti un vaso frágil, barro fácil en tus manos, Señor. Restáurame,
Gracias, Jesús. Gracias. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.